Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Está con nosotros mi querido amigo, el doctor Rosendo Fraga. Con él hemos hablado muchas veces y cuando yo quiero que se esclarezca estas situaciones o que la opinión pública reciba una opinión autorizada de un estudioso, un hombre que trabaja intensamente, siempre lo invito y le agradezco su presencia hoy a mi amigo Rosendo. No, Pocho, muchas gracias por invitarme, muy amable. Al contrario. Rosendo, ¿qué te parece? Porque produjo un problema muy serio el tema de Inglaterra, dice la Unión Europea. Bueno, vos sabés que a veces se dice... Entramos de lo general y después venimos a nuestro país, a nuestra región. A veces se dice que los cambios se producen cuando ocurre lo inesperado. Cuando ocurre lo esperado no hay cambio, ¿viste? Claro. Cuando sucede lo que todos están esperando no hay cambio. Cuando sucede lo inesperado o lo improbable, como ha sido este caso, ¿no es cierto?, es cuando se produce el cambio, se produce claro. el impacto, te cambia, ¿no es cierto?, el escenario. Yo creo que acá hay dos visiones, qué extraño lo que pasó. Pero yo creo que esto, si uno revisa un poco los procesos electorales en el mundo, quizás no sea tan extraño. Fíjate que el mes pasado... ¿En España? Escuchame, pero para atrás, vos fíjate, noviembre, mayo, tuvimos una elección presidencial en Austria. En Austria, 22 exactamente. de mayo, segunda vuelta a presidente, el candidato neonazi perdió por 30.000 votos frente al ecologista. El neonazi por 30.000 frente al ecologista. Conservador y socialdemócrata, las dos fuerzas tradicionales, dejaron de ser las opciones en la política austríaca. Ese mismo mes, vos tuviste en Filipinas. Elección presidencial. Filipinas es el país más occidental del Asia, porque es un país de mayoría católica, claro, que fue colonia española. Y ahí ganó la elección presidencial un señor que se llama Duterte, ¿viste?, que hizo campaña hablando con malas palabras del Papa. Qué notable, ¿no? Proponiendo descuartizar los delincuentes, proponiendo matar los periodistas que mentían. Una cosa, ¿viste? Algunos lo llaman el Trump filipino. Bueno, eso te iba a decir. Bueno, qué similitud con Trump, ¿no? Italia. Elecciones municipales un par de semanas atrás. Las principales ciudades las ganaron candidatos del movimiento 5 Estrellas, que es un movimiento antipolítica fundado por un cómico, el cómico Beppe Grillo. Alcaldía de Roma, la ciudad más importante, la capital. ¿Qué te parece? Una mujer de este movimiento. La alcalde de Turín, la alcaldesa de Turín también. Mira. De este movimiento. Pues fíjate que esto sucede, y acá aparece, ¿no es cierto?, lo de Gran Bretaña, que a su vez... Y también tenés que tener en cuenta la campaña que hace Trump en Estados Unidos, aunque no gane. No, está bien, y yo te diría que hoy ese es el punto, por eso te digo, los Estados Unidos es muy claro, si las encuestas hoy lo dan retrocediendo y con 12 puntos para Hillary, pero primero faltan 4 meses y medio. Claro. 4 meses y medio, muchas cosas pueden cambiar, y aunque esta elección terminara 55 Hillary, 45 Trump. Sí, va a ser el candidato republicano. El impacto en la política, en la cultura política de Estados Unidos, realmente muy, muy fuerte. Acá, uno dice que las cosas cambiaron con la elección española, y yo digo, cuidado. Es cierto. La gente dice que cambiaron, claro. Vos estás con dudas. No digo cuidado en este sentido, porque es cierto, Rajoy y el PP sacaron 4 puntos más que la elección anterior. Y esto es muy claro. Pero no se ponen de acuerdo ahora. Y Podemos, o sea, la nueva izquierda, con alianza con la vieja izquierda, no logró desplazar al socialismo del segundo lugar. Al PSOE. ¿No es cierto? Pero estás ahí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que no está resuelto es el problema central, que es la imposibilidad de formar una coalición de gobierno. Porque fuimos a la segunda elección... Imposible. Porque no se podía. Ahora, hasta el día de hoy, veremos qué pasa. Pero el PSOE, el socialismo, la segunda fuerza, ha dicho que no va a formar gobierno con Rajoy. A su vez, Podemos, por supuesto, que no va a formar... Hasta ahora dijo categóricamente... Y Ciudadanos también, que es la nueva política del centro-derecha liberal, tampoco. Es decir, le faltan 49 legisladores para poder formar gobierno, sobre 176. Repetile a cifra. Claro, son 49 legisladores que está faltando, ¿no es cierto? Sobre 119. 76. Bueno, ahí está más o menos la cifra. Te digo, y acá tuvimos la elección de Perú, si querés, para entrar en eso y volvemos a Inglaterra. Y vos tenés, y en Perú también has tenido Keiko Fujimori, que perdió por 1,5 puntos, también en alguna medida te revela todo esto de vieja política, nueva política, toda esta cuestión, ¿no es cierto? Ganó un hombre de 77 años, ¿no? Sí.
Pero lo que quiero decirte con todo esto es que acá hay como una crisis de las fuerzas políticas tradicionales. Pero eso iba a preguntar. ¿No te parece? Es notable con los dos. Porque volvamos a Inglaterra. Estaban contra el Brexit. La mayoría de los conservadores, exacto, que gobernaban, los laboristas, los liberales, que es el tercer partido histórico, y los independentistas escoceses. Exactamente. Solamente estaba a favor del Brexit el UKIP, que es un partido nacionalista inglés nuevo, y un sector minoritario de los conservadores. Y así todo termina ganando el Brexit. Claro. Más que la comunidad de negocios, la comunidad empresaria también estaba contra el Brexit. ¿Y las consecuencias que puede producir esto? Mirá, en el mundo, digo, la actitud de Inglaterra. Yo creo que hoy no lo sabemos, lo que sabemos es el impacto. La caída, claro, el impacto. El caída de los mercados. Yo digo el análisis sobre todo de los mercados del viernes 24, el día siguiente al Brexit. Claro, parece que empezaban a recuperarse, ¿no? Pero después, el martes, pero el lunes siguieron cayendo. Claro. Pero cuando ves el primer impacto es muy claro en lo siguiente. La bolsa de Inglaterra cae 3 puntos, lo mismo que el Wall Street en Estados Unidos. Estados Unidos. La alemana cae 6, la japonesa 7, la francesa 8, la española 12. Vos observás que en realidad los impactos negativos se dieron más fuera de Inglaterra que en Inglaterra. Que dentro de Inglaterra. Exacto. Lo cual te demuestra que realmente es un problema global. Segundo, sigo con el análisis del viernes de los mercados, más o menos, ¿viste? Las acciones de los bancos cayeron entre 15 y 20%, el sector más afectado. Las acciones de las empresas, menos 10% en promedio. Las commodities, rondando entre el 6 y el 7 de la caída, viendo los sectores que han afectado. Y el oro subió 8%. Fíjate vos. Bueno, el oro, cuando el oro sube es porque hay fuertísima incertidumbre. Claro, cuando la gente no sabe en qué invertir. Es el refugio cuando la situación, el mundo es una situación muy, ¿no es cierto?, muy incierta. Bueno, que para mí es la primera, ¿no es cierto? Y acá vos tenés otras dos cuestiones que convergen. Hay dos países, Francia y Francia y Holanda, dos países de Europa, donde las dos fuerzas, que son la primera minoría, han pedido referéndum como el de Inglaterra, porque apoyan la salida de Europa. Le Pen en Francia, el partido neofascista, que es primera minoría, que pide un referéndum para irse de la Unión Europea. Y en Holanda se llama el Partido de la Libertad, que es un partido xenófobo, antiislámico. Bueno, la Le Pen y otros que pidieron irse también. Claro, pidieron referéndum proponiendo eso. Exacto. Holanda también se llama el Partido de la Libertad, que es un partido Partido de la Libertad. Xenófobo, antiislámico, que es la primera fuerza individual, ¿no es cierto? También pidió referéndum Holanda para irse. Pero además tenés algo que advirtió el Papa, en qué medida esto no va a impulsar movimientos secesionistas. Los catalanes hoy en España. Claro. Bueno, ¿no es cierto? Es decir, los escoceses en el Reino Unido. Es decir, todo esto ha adquirido una serie de cosas que no lo sabemos. De cualquier manera, hay algo que sí sabemos, en mi opinión, que se empieza a develar, y es que Gran Bretaña se va de la Unión Europea, pero no se va de la OTAN. Claro. De la alianza militar entre Estados Unidos y Europa. No se va de la OTAN. Es decir, se va de la Unión Europea, pero no se va de la OTAN. Y este es un dato, yo diría... Ahora, ese dato o esa situación, ¿a cree que obedece? Bueno, obedece primero que los intereses en materia de seguridad y defensa siguen siendo los mismos. Vos sabés que el Reino Unido es la segunda fuerza militar de la OTAN y la primera fuerza militar de Europa. Tiene la primera fuerza armada de Europa por su capacidad, etc. Es muy importante esta información porque... Y te agrego esto. Ahora, el 8 de julio, faltan 10 días, es la cumbre anual de la OTAN en Bruselas. En Bruselas, donde está la sede de la OTAN, que está la sede de la Unión Europea. La Unión Europea. Y ahí el Parlamento. El Reino Unido va a ratificar su permanencia en la OTAN. Donde también va Obama a esta cumbre dentro de 10 días, ¿no es cierto? Y donde me parece que lo que vamos a empezar a ver es que se va a la Unión Europea, todavía no vamos a tener claro los efectos económicos, pero sí vamos a tener en claro que en lo estratégico militar está claro. La alianza sí. Ahí no hay dudas. Claro, y con respecto a lo económico habría que esperar un poco más, ¿no? Kerry, el secretario de Estado, que estuvo en Londres. Estuvo. Ahora hace muy poquito, horas atrás, llegó, ¿no es cierto?, rápidamente, y él tuvo definiciones muy claras. Primero dijo, es indestructible la alianza bilateral entre Estados Unidos y el Reino Unido. Indestructible. Es tremendo el tema.
Crudísimo. No, indestructible, dijo esto. Dije, somos aliados en la OTAN, somos aliados en el Consejo de la Seguridad, tenemos una relación comercial y somos vitales en los momentos críticos para defender, campeones de la democracia. Sí. Hubo una definición de Estados Unidos ratificando la alianza histórica entre Estados Unidos y el Reino Unido, muy fuerte y muy definida. Y agregó otra frase: le pido a Europa que no actúe con venganza frente al Reino Unido. Le pido a Europa que no actúe con venganza frente al Reino Unido. Ahora, miremos al otro lado, Europa. Europa, con razón, para mí, le pide al Reino Unido, bueno, perfecto, pero entonces definan rápido. Ustedes van a ir, váyanse rápido. La canciller de Alemania habló del tema también, ¿no? Merkel. Defínanse rápido. Sí. Porque si ustedes no se definen rápido, la incertidumbre económica nos va a causar es claro, a todos. mucho daño. Y acá empiezan a jugar algunos problemas, porque lógicamente la política británica está en una crisis total. El liderazgo de Cameron o está cuestionado y va a ser sustituido. Y ya se fue. Y va a ser sustituido, pero todavía él se quiere en octubre. Y es mucho tiempo octubre. La situación va a obligar a un relevo antes. Va a obligar a un relevo antes, me parece. Entonces vendrá otro conservador que esté más de acuerdo con el Brexit para empezar a pero también el partido... Ahí ya estaría definida la elección de Estados Unidos también. En noviembre, el 4 de noviembre. El 4 de noviembre. Pero yo creo que en el Reino Unido va a ser antes la salida de Cameron. Claro, pero te quiero decir que prácticamente en Estados Unidos, la salida si siguen las cosas así como están, aunque falta mucho. Sí, vamos a decir, uno va a decir, podría suponer que... Pero para entonces prácticamente falta muy poco, diría. Claro, pero si gana Hillary, es muy claro. Kerry, en última instancia, es el secretario de Estado que ha sucedido a Hillary en la administración Obama. Esa definición de Kerry, ratificando la alianza bilateral entre Estados Unidos y Gran Bretaña, que ha sido histórica. Es porque va a seguir siendo la misma política. Claro, eso es lo que te diría. Quizás la misma postura. ¿Sí? Si gane Trump, aunque Trump se ha manifestado de acuerdo con el Brexit, porque es una expresión de nacionalismo, y él busca respetar el nacionalismo estadounidense, quizás en un escenario político diferente hay que ver cómo se materializa la continuidad, ¿no es cierto?, de esa alianza. Bueno, eso con respecto a... Hiciste un planteo magnífico y unas cuestiones que te llaman la atención, pero que son ciertas. Acá no podés inventar nada, ni cambiar las cosas que se produjeron. Los hechos son los hechos. Por eso, si Ahora yo pregunto, Rosendo, querido, el tema de lo del Reino Unido, de Inglaterra, repercusión, si venimos a nuestro continente y después venimos a nuestro país, nos quedarán 8 o 9 minutos, así que te dejo que vos te expreses con tranquilidad. No, mira, a ver, tu análisis. Lo que dicen, ¿no es cierto?, los analistas internacionales es que esto a un país como la Argentina no le conviene, por dos razones. Razón una, porque esto encarece la tasa de interés que te van a cobrar por el dinero que tomas prestado. Ajá. Es decir, esto genera más temor, más retracción, y entonces esto va a generar un encarecimiento. Y la Argentina está tomando deuda. Segundo, está tomando deuda. Sí. Entonces puede tener que pagar más tasa de lo que estaba pagando. Segundo, el precio de las materias primas. Bueno, eso te iba a decir. Vos hablaste hoy de los commodities. Claro, que esto baja el precio de las materias primas. Con lo cual, en términos puramente económicos, esto, ¿no es cierto?, para un país como la Argentina o para Brasil, América del Sur. Sí, para América del Sur. ¿No es cierto?, es más desfavorable que favorable. Que el Mercosur, de alguna manera. En términos de efectos económicos. Ahora, ¿cómo estás viendo, el tema de, Colombia, se está yendo el presidente, le queda un año en la región, pero hablemos directamente del Mercosur, si querés, para no irnos tan lejos. Claro que va a tocar Perú, la Alianza Pacífico, el Transpacífico, que no es a donde nosotros nos hemos aliado, sino nos hemos hecho socios de la Alianza Pacífica. Bueno, no nos estamos como observadores. Pero no del Transpacífico, sino de los países de América. Escúchame, la Alianza del Pacífico... Chile, Perú, Colombia y México. Ahora, sos observador. Guarda. Sí, simplemente observador. De la Alianza del Pacífico es observador Uruguay y Paraguay. Claro. China y Estados Unidos también son observadores. Exacto. Es decir, esto no implica un compromiso. Y Estados Unidos está en el Transpacífico, donde está Japón, pero donde fíjate está acá en el Transpacífico, Canadá, que es el acuerdo más importante que firmó Obama. 5 años y medio son 12 países, de negociaciones, que 12 está Japón, países.
pagó, dice 35, 40% Malasia, de la creo, economía ¿no? mundial, sí. Australia, Nueva Zelanda, Australia. México, Chile, Perú. Hillary Clinton ha dicho que está en contra. Y Colombia también entró. No, Colombia no, porque Colombia no entró en la PEC, el Foro del Pacífico, a partir del cual se armó el Transpacífico. Ajá. Quedó afuera. Hillary Clinton ha dicho que ella está en contra del Transpacífico. Ah, está en contra del Transpacífico. Es Claro, decir, bueno, lo que ella- Obama avaló, Claro. ella no comparte. Bueno, y que ella impulsó como secretaria de Estado. Ah, impulsó. Claro, porque ella fue secretaria de Estado, la primera secretaria de Estado de Obama. No me va a decir que la primera mujer que ¿Eh? puede ser presidente de Estados Unidos se convierta en incoherente. Pero ¿qué es lo que pasa? Acá la culpa es Trump. Bueno, eso te iba a preguntar. ¿Por qué? Porque Trump está corriendo el eje, el debate, la agenda. Claro. Acá vos te encontrás con que en este momento Trump, de una actitud populista, fomenta el proteccionismo. Claro, Y claro. entonces Hillary, Totalmente. para no perder voto, ¿no es cierto?, se corre también a decir yo hacia posiciones más proteccionistas. Entonces Trump, aunque no gane, te está corriendo la agenda de la política Está estadounidense. provocando un cambio en la Claro. agenda de su país. Escucha, el Transpacífico para Obama es un Sí. punto muy importante. Pero ella, insisto, lo impulsó. Ahora, ¿por qué cambia? Porque, ¿no es cierto?, en los votantes que están con, ¿no es cierto?, con Trump, este tema del libre comercio, es decir, Trump es anti-libre comercio y es proteccionista. Y ella no quiere dejarle a Trump esa bandera Claro. en sus manos Es de una forma cuestión que en definitiva viene a caer en lo electoral también. táctica electoral. Táctica electoral. Táctica electoral es el, ¿viste? Está bueno, sí. ¿Viste? Ahora, en este contexto, vos fíjate que Macri, Bueno, volviendo acá, ¿cómo repercute en nosotros? ¿Cómo ves a nuestro gobierno? ¿Cómo crees que vamos a andar en este... Bueno, estamos entrando en el segundo semestre. sí, pero vos fíjate que acá, ahora, fin de junio, Fin de junio. Macri, Santiago de Chile, reunión con los Sí. 4 presidentes Sí. de la Alianza del Pacífico. Con Y ahí- Chile, Perú, Chile, México. Perú, México y Colombia. Y ahí Colombia. formalizamos la entrada como observador, que es una señal o un gesto, no es nada concreto. Pero ahí el presidente argentino se va a Europa, Bruselas, Se va a Bruselas, a la Reunión Unión con- Europea. donde yo supongo que va a tratar de impulsar el acuerdo Unión Europea-Mercosur, Sí. que está ¿Qué es negociando lo que venimos diciendo, con no? dilaciones. Y después va a Alemania, y va a ser recibido por Merkel, Por Merkel. que es la jefa de gobierno más importante de Europa por la dimensión del... En un momento... Y cuando la crisis europea fue la única que más o menos se mantuvo Claro, muy bien. pero en un momento donde la situación en Europa es de una enorme tensión, Claro, porque eso sí. El Brexit es inmediato. Y ahí donde quizás el presidente argentino, que llegue en un momento que Brasil sigue, no termina de salir de su crisis. De su problema, Con lo claro. cual, Argentina tiene quizás es un centro de atención en política exterior más importante, Más que importante. en otros momentos, y donde quizás, esto es una conjetura, para la Unión Europea avanzar en el acuerdo con el Mercosur hoy tenga más interés que antes. Claro. ¿Por qué? Porque sería dar una señal por parte de la Unión Europea que, pese al fuerte impacto del Brexit, no abandona su agenda como unión. Es decir, hay una señal de que se avanza en el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Hoy a la Unión Europea le viene bien para demostrar, insisto, que el Brexit no termina con la Unión Europea, ¿no es cierto?, que no abandona su agenda. De cualquier manera, volvamos para atrás. La cumbre del Mercosur, del presidente del Mercosur, debía ser el 30 de junio. Ayer, ahora. Tenía que ser esta semana. Y no se ha podido hacer. Se ha suspendido la cumbre. ¿Cuál es el del motivo por el que se suspendió? Porque hay 2 presidentes que no pueden venir. El de Brasil y el de Venezuela. Ah, claro. ¿Qué te parece? No sé si me decir. Qué increíble, ¿no? Es decir, no, se suspendió porque de los 5 no podían venir 2. Brasil, que es el país más importante, y Venezuela, digamos, que es el tercero por su dimensión. Claro. Se suspendió. Ahora, todo esto también está mostrando, ejemplificando que el Mercosur pasa por un momento político difícil. Difícil. Y claro, estando Brasil como está, que Sí. porque Brasil y Argentina eran los países que conformaron en principio el Sí. Mercosur, al cual se adhirieron después los demás. Ya. Ahora, ¿y cómo ve nuestra política interna, querido? Mira, yo- Nos faltan 2 minutos o 3. Yo veo lo siguiente, a mí me parece que en las últimas semanas Macri avanzó en 3 direcciones correctamente. Primero, avanzó un acuerdo con los gobernadores Sí, respecto a la devolución de la coparticipación que fue retenida
y que la Corte... El 15%. Y que la Corte sacó un fallo diciendo que debe ser... Ratificando, diremos eso. Avanzó en esto. Segundo, creo que avanzó... Se integra la Corte, aprobaron los dos nuevos. Eso es la consecuencia de esto. Pero yo creo que hay... El primer acuerdo es este. El segundo acuerdo es con los sindicatos. El acuerdo de devolución de los fondos retenidos durante el kirchnerismo de las obras sociales. Exacto. Estos acuerdos me parece que le permitieron al gobierno avanzar en el Congreso a una velocidad, ¿no es cierto?, ¿no es cierto? Y sobre todo lograr las mayorías para la reforma jubilatoria, ¿no es cierto? Y el blanqueo. El blanqueo. Ahora, después aparece el caso López. Nos queda un minuto. ¿Cuándo crees que va a estar el blanqueo, Rosendo? El blanqueo. No, yo creo que el Senado sale ahora. Ahora. Sale ahora, después vendrá la reglamentación. Sí. Vos me decías, estaba diciendo... Y después viene el caso López, el estallido del tema corrupción, claro, que ha generado una crisis dentro del peronismo y le ha permitido al gobierno en avanzar en proyectos como, pues fíjate, el allanamiento del domicilio de los domicilios del ministro debido, avanzar en la media sanción de la ley de devolución de los bienes adquiridos, ¿no es cierto?, o obtenidos ilícitamente, y le ha dado al gobierno un margen de maniobra en el Congreso realmente bastante importante. Y yo agregaría un último tema. A ver. Me parece que a partir de que hay hoy una mejor sintonía del gobierno con el Papa. Yo creo que la canciller cumplió una buena tarea. Y eso tiene un hecho simbólico muy claro, que es la clausura del Congreso Eucarístico Nacional en Tucumán, en el cual fue el presidente a hablar en su clausura, y me parece que entramos en una etapa de una mejor relación del gobierno con el Papa. Tema que, aunque el Papa no es un actor de la política interna, dado su papel global y su muy buena imagen en todo el mundo, incluido en la Argentina, para el gobierno tiene más ventajas que desventajas. Así va a haber un futuro con optimismo, diremos. Yo creo que desde el punto de vista político es como que el presidente fue aprendiendo la importancia de la institucionalidad, la importancia de negociar, y me parece que ese es el punto. Quizás la gran pregunta es la economía. Bueno, eso te voy a preguntar. Que acá tenés que invitar, la inflación. Y acá claro, con la inflación, una reactivación que se demora, y acá yo creo que tenés que invitar a algún buen economista en los próximos programas para que te dé una visión más precisa de esto. Rosendo, te agradezco enormemente. No, gracias a vos. Yo sé, porque me dijiste que tenía otro compromiso, que haya llegado a horario. Mi reconocimiento y mi agradecimiento. Por favor. Y a seguir viendo estas cosas que a veces nos sorprenden, pero que son reales. Sí, no podemos negar. La única verdad en la realidad, decía Aristóteles, y después decía Perón también. Exactamente. Te agradezco mucho, Rosendo. Gracias a vos. Hasta cualquier momento. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. ¿Sabes por qué? ¡Más gente tiene Toyota! ¡Porque llegó el Toyota Plan de Ahorro! ¡Seguro! ¡Confiable! ¡El Toyota que querés! ¡Con la tranquilidad que buscás! Toyota Plan de Ahorro, un plan de ahorro seguro y confiable para que empieces a disfrutar la durabilidad y confiabilidad de un Toyota. Necesito un sacón que me haga sentir que estoy viva, que vibro, que amo y respiro, que ahora existe el amor. Con Provincia Seguros, sentí la tranquilidad de tener todo asegurado. Asegúrate en Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Qué harías con más tiempo? Empezó el tiempo de oportunidades del Banco Ciudad. Plazos más largos, sueños más grandes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Le agradezco mucho a mi amigo Rosendo Fraga el meduloso análisis que ha hecho de la situación por lo ocurrido en el Reino Unido
y en otros países del mundo, de Asia y de otros lugares, incluso esto de América, que es el Transpacífico, y los Estados Unidos, y creo que es un tema que tenemos que analizar, evaluar con toda objetividad, el tema de que Inglaterra rompió con la Unión Europea, pero no con la OTAN, integra la OTAN y van a participar de la reunión que se va a llevar a cabo en Bruselas, sede de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, etc. Pero también me alegra enormemente, y coincido con el doctor Fraga, en cuanto a las circunstancias, a las decisiones que se han tomado en nuestro país con respecto a 3 o 4 puntos que yo no vale la pena que los vuelva a repetir, pero indudablemente hace que se abra un hálito de esperanza y que nos obligue a todos a que hagamos, mejor dicho, nuestro aporte en beneficio de que las cosas se vayan superando y solucionando de la mejor manera posible. De ninguna manera, lo digo categóricamente, podemos permitir que se produzca una nueva frustración. Él habló, por último, dijo, hay que ver en lo económico. Creo que allí tenemos que poner con toda objetividad, con seriedad, con espíritu constructivo, con amor al prójimo, que haya un crecimiento equilibrado y armónico, que haya igualdad de oportunidades, que tengamos igualdad ante la ley, que haya una justicia que actúe con la objetividad que las circunstancias requieren. Y creo que la inserción o la incorporación, mejor dicho, a la Corte de 2 personas a las que yo respeto profundamente, como el doctor Rosati y el doctor Rosenblatt, permiten que vayamos creyendo que las cosas se hacen en beneficio del fortalecimiento de las instituciones, en beneficio del interés de la República, cualquiera sea el sector al que pertenezcamos. Dejemos las facciones atrás y lancémonos con espíritu de grandeza hacia un futuro mejor para los 40 y tantos millones de argentinos. Que Dios así lo quiera. Hasta el programa del jueves próximo con los doctores Gregorio Badeni y Daniel Desein. Muchísimas gracias.